Hola a todos y todas, maestros y maestras. Soy el profe Manuel, como ya la mayoría me conoce o casi todos ya me conocen, el profe Manuel García. Vamos a abordar la segunda parte del tema de estudio número 3, que es la Ley General de Educación. Como les había comentado, pues opté por partir el tema en dos partes. La que ya se llevó a cabo el día de ayer, que ya les compartí el video y el documento de los apuntes en el resumen de la Ley General de Educación. Obviamente teníamos que resumirlo porque abordar toda la ley y la Ley General de Educación en toda su extensión pues es muy difícil, ¿verdad? Para mí los artículos más importantes son los que ya les he comentado y los que abordaremos el día de hoy. Entonces, bueno, sin hacer más preámbulos y pidiéndoles disculpa por las fachas del día de hoy, pero en vista de la premura y que necesitamos de adelantarnos un poco con los estudios, pues vamos a entrar en materia, ¿sí? Entonces, nos quedamos en el artículo número 47. Y después del artículo número 47, otro artículo que considero importante es el artículo 57. En el artículo 57 nos dicta la Ley General de Educación que el Estado garantizará el ejercicio de los derechos educativos, culturales y lingüísticos a todas las personas, pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas, migrantes y jornaleros. Es decir, que en el artículo 57 se establece que el Estado debe garantizar la educación a todas las personas en México, aun y cuando estas sean minorías, ¿sí? Artículo número 58. En el 58 las autoridades educativas fortalecen las escuelas de educación indígena, los centros educativos integrales y albergues escolares, especialmente en lo que es infraestructura, servicios básicos y conectividad. Entonces, en el 57 nos habla de que se garantiza el ejercicio del derecho a la educación para todos, y en el 58 de que las autoridades educativas deben fortalecer las escuelas de educación indígena, los centros educativos integrales y los albergues escolares, y sobre todo fortalecerlas, en lo que es infraestructura, en servicios básicos y conectividad. En el número 59, en el artículo número 59, nos dice que se promoverá un enfoque humanista para favorecer a los educandos en sus habilidades socioemocionales para adquirir y generar conocimiento. En el artículo 59, lo que nos intenta plasmar la Ley General de Educación es que se debe de promover el humanismo totalmente para que los educandos desarrollen sus habilidades socioemocionales. Es decir, como todos sabemos, en los planes y programas de estudio del 2017 está arraigado totalmente lo que es en la educación socioemocional. Entonces, en el artículo 59 de la Ley General de Educación nos habla al respecto. En el artículo 60 nos dice que el Estado generará mecanismos para apoyar y promover la creación y difusión artística, propiciar el pensamiento crítico y la difusión de las culturas. Entonces, en el artículo 60 nos habla sobre todo de la promoción de la cultura y de la educación artística. En el artículo 62 dice: el Estado asegurará la educación inclusiva en todos los tipos y niveles, con el fin de favorecer aprendizaje de todas y todos los estudiantes, con énfasis en los que están excluidos, marginados o en riesgo de estarlo. Entonces, en el artículo 62 nos habla de la educación inclusiva y sobre todo incluir a las personas que están marginadas, excluidas, sobre todo las que pueden llegar a estarlo en algún momento. En el artículo 64 se garantizará el derecho a la educación a los educandos con condiciones especiales o que enfrenten barreras para el aprendizaje y la participación. Si se dan cuenta, maestros y maestras, en estos últimos artículos que hemos abordado el día de hoy, nos habla sobre todo de la inclusión, de la cultura, de la educación artística, de las personas que pudieran llegar a tener barreras de aprendizaje y participación. Entonces, en el artículo 64, que es el que lo aborda, nos habla de la inclusión para las personas que tengan algún problema de barreras del aprendizaje y la participación. Entonces, continuamos con el artículo 65. En el artículo 65 se establece los sistemas que deben proporcionar las autoridades educativas para garantizar la inclusión. Por ejemplo, esos sistemas son el sistema braille, las formas de comunicación y la tutoría y apoyo para todas las personas que lo requieran. Entonces, en el 64 nos habla de la inclusión de todas las personas que pudieran tener alguna barrera
Y en el 65 de los sistemas que ellos deben abordar para darles, para atender las necesidades de esas personas, de todas esas personas que pudieran estar excluidas o marginadas o con algún problema de aprendizaje, ¿sí? En el artículo 69, el Estado ofrecerá programas de servicios educativos a personas adultas en distintas modalidades, considerando sus contextos familiares, comunitarios, laborales y sociales, con el fin de erradicar el rezago educativo o el analfabetismo. Bueno, en el artículo 69 nos habla de las campañas de alfabetización. Vamos, campañas como las que lanza el Instituto Nacional de Educación para Adultos, o los distintos organismos de las entidades federativas. Por ejemplo, en mi estado, es el estado de Zacatecas, sería el ICEA. Entonces, en el 69 nos habla de estos programas y servicios educativos, ¿sale? En el 72, el artículo 72 dice: los educandos son los sujetos más valiosos de la educación. Esto lo hemos abordado desde lo que es la nueva escuela mexicana, el tema de la nueva escuela mexicana, en el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y este tema que también lo aborda, nos habla de que los estudiantes y las estudiantes siempre son la parte más valiosa de la educación y en quien se debe centrar totalmente todo lo que tenga que ver con ella. El artículo 73 dice: asegurar mediante medidas de integridad física, psicológica y social de los educandos en la impartición de la educación en menores de 18 años. Esto quiere decir que las autoridades educativas, el Estado, debe de asegurar siempre la integridad física, psicológica y social de los estudiantes y las estudiantes, de perdido desde los 0 hasta los 18 años. Entonces, como lo habíamos comentado también en el artículo, bueno, en el artículo 3, en su fracción 10ª, que deben nosotros como mexicanos debemos de hacer que nuestros hijos, nuestras hijas o nuestros pupilos menores de 18 años tengan la educación obligatoria. También el Estado se obliga a cuidar la integridad física, psicológica y social de ellos. Entonces, eso lo abarca en el artículo 73. En el artículo 74 de la Ley General de Educación nos dice: las autoridades educativas promoverán una cultura de paz y no violencia para generar convivencia democrática basada en el respeto a la dignidad y los derechos humanos. En estos artículos se retoma mucho lo que son los principios de la nueva escuela mexicana, que como todos sabemos está en constante mejora, pues para dar el máximo rubro a la educación. Y en el artículo 74 se aborda lo que es la cultura de paz y la no violencia para generar una convivencia democrática y armónica. En el artículo 85 de la Ley General de Educación nos dice que la Secretaría establecerá una agenda digital educativa que permitirá el aprovechamiento integral de las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, esto se supone que en el artículo 85 se estipula, y es por ello también que se trata de utilizar las tecnologías de la información y la comunicación totalmente en la educación de una manera integral, no solamente para lo que es la difusión y el arraigo de los conocimientos, sino también para desarrollar psicológicamente a los educandos, ¿sí? En el artículo 87, la Autoridad Educativa Federal determinará el calendario escolar aplicable a todo el país para cada ciclo y deberá contener un mínimo de 185 días y un máximo de 200. Como todos sabemos, pues la autoridad educativa, que en este caso es la Secretaría de Educación Pública, es la que determina el calendario escolar. Siempre se publica antes de iniciar el ciclo. Y como dice aquí en el artículo 87, tiene que ser mínimo de 185 días y máximo de 200 por ciclo escolar. Ahora, el artículo 88 nos dice: las suspensiones de clase solo podrán ser autorizadas por la autoridad que lo haya establecido, y solo podrán ser en casos extraordinarios, y la misma autoridad tomará las medidas para recuperar los días u horas que se hayan perdido. Entonces aquí, bueno, trata de blindarse un poco la educación en México, a manera de que no haya
de que no haya tantas suspensiones de clase en los ciclos escolares, pues para garantizar el desarrollo de conocimientos y de demás habilidades y potencialidades de las y los estudiantes. En el artículo número 90, hablamos ya de lo que es la revalorización del magisterio. En el artículo 90 nos dice: establece los aspectos para revalorizar el magisterio, tales como el respeto a la labor docente, priorizar la labor pedagógica, centrar la labor en los educandos, etc. Entonces, en el artículo 90 ya nos habla de lo que es la revalorización del magisterio. En el 98, los planteles educativos constituyen el espacio fundamental del desarrollo del proceso de la enseñanza-aprendizaje. Maestros, aquí recordar nuevamente que el plantel educativo no solamente son las instalaciones físicas. Hablamos de plantel educativo desde las instalaciones físicas, el material pedagógico, las personas que intervienen en ellas, incluso también los padres de familia, los alumnos, etcétera. Ahí es el plantel educativo donde se constituye el espacio fundamental del desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces el artículo 98 nos habla de eso. El artículo 99: los bienes muebles e inmuebles destinados a la educación deberán de cumplir con los requisitos de calidad, seguridad, funcionalidad, etc. Hay muchísimos requisitos que debe cumplir y todos esos están fundamentados en el artículo número 99 de la Ley General de Educación. En el artículo número 100 nos dice: para la construcción, equipamiento, mantenimiento, etc. de los espacios, se debe tomar en cuenta las condiciones del entorno y la participación de la comunidad. ¿Qué nos trata de decir el artículo número 100 referente a esto? Pues que toda persona de la comunidad tiene el derecho de intervenir para la mejora o el desarrollo de la educación en el contexto. Es decir, que si nosotros, por ejemplo, si formamos parte de un plantel educativo, pues siempre se tiene que tomar en cuenta tanto al contexto de la comunidad como a su participación, ¿sí? En el artículo número 108 dice: se constituyen los consejos técnicos escolares en los tipos de educación básica y media superior, asimismo el plan de mejora continua. Como todos conocemos, o la gran mayoría conocemos, porque quienes ya hemos tenido experiencia en educación, pues los consejos técnicos escolares y el plan escolar de mejora continua son dos aspectos muy importantes en la labor docente y en el acompañamiento hacia los y las estudiantes. Entonces, en el artículo 108 de la Ley General de Educación se establece que se deben constituir tanto el Consejo Técnico Escolar como el Plan Escolar de Mejora Continua, ¿sí? Ahora, en el artículo 128, la participación de los padres y madres de familia, sus derechos y obligaciones. En el artículo 128 cabe recalcar que habla totalmente de los derechos y obligaciones de los padres de familia, padres y madres de familia. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, los derechos. Son algunos de los derechos que ellos tienen. Hay más, vienen más en el artículo, pero estos son los que considero un poco más importantes. Derechos: participar activamente con las autoridades escolares ante cualquier problema relacionado con la educación. Formar parte de la Asociación de Padres de Familia y de los consejos escolares de participación social. Conocer el nombre del personal docente, conocer los criterios y resultados de evaluación de sus hijos, hijas o pupilos, conocer los planes y programas de estudio y conocer el presupuesto asignado al plantel educativo. Eso también es muy importante, ¿eh? Dentro de las obligaciones de los padres y madres de familia, pues encontramos que es hacer que sus hijas o hijos menores de 18 años reciban la educación obligatoria. Eso ya lo habíamos visto también. Participar en el proceso educativo, informar a las autoridades educativas de los cambios que presenten en la conducta o actitud sus hijas o hijos, ¿sí? Eso es muy importante también. Y esa es una obligación de los padres y madres de familia, de hacérselo saber a las autoridades educativas. Acudir al llamado de las autoridades escolares. Bueno, como todos sabemos, pues siempre que hay un llamado de la autoridad escolar, siempre nosotros debemos de tomar en cuenta a los padres de familia, y ellos, su obligación es atender los llamados.
Y la última de las obligaciones que yo creí que era importante también es promover la participación de sus hijas, hijos o pupilos en actividades físicas, deportivas y culturales. Esto es muy importante también porque regularmente los padres y madres de familia no se inmiscuyen tanto en esto, y es muy importante que también ellos sepan que es una obligación. Y hasta el momento esto sería todo lo que abarca la segunda parte de la Ley General de Educación. Maestras y maestros, si alguien desea que se realice alguna modificación, o que sabe qué, maestro, que considero que este artículo le faltó porque por esto, por favor, con toda la confianza del mundo, coméntenme, envíenme, no sé, un mensaje, o incluso me pueden, si tienen algún otro resumen ustedes también, pueden compartirnoslo ahí en el grupo. Ya les he comentado que bienvenido a toda la información y materiales que ustedes deseen. Pero por el momento considero que esto sería lo más importante de la segunda parte, para la segunda parte del estudio de la Ley General de Educación. De igual manera, les voy a compartir el documento donde yo hice tal resumen, para que ustedes tengan acceso a él y puedan, al mismo tiempo que ustedes ven el video, pues puedan ir checando los artículos tal y cual los resumido en esta segunda sesión. Y bueno, me despido, les agradezco muchísimo su atención, les agradezco mucho que estén ahí al pendiente del grupo de estudio. Y el día de hoy en la noche les voy a compartir lo que es el formulario para realizar una pequeña autoevaluación. Bueno, ya ustedes lo han estado manejando conmigo. Ojalá que les sirva. Y ya saben, dice ahí que pueden entrar solamente una vez a realizarlo. Igual pueden colocar otro correo electrónico, pues si quieren volver a realizar la evaluación. Lo que sí también he estado checando es que no todos están realizando las evaluaciones. Tal vez a lo mejor sí hacen el estudio del tema y no han realizado las evaluaciones. Les recomiendo que hagan la evaluación para que ustedes sepan qué tanto han avanzado y qué tanto han retenido de lo que es la información. Y también solicitarles de la manera más atenta, por favor maestros, denle like a los videos en YouTube. El like es gratis, por favor, sototote ahí, para tratar de llegar un poco más a más maestros y maestras que tal vez requieran de esta información. Les agradezco muchísimo la atención, me despido. Soy el profe Manuel García. Muchísimas gracias por haber estado hoy conmigo aquí en esta sesión, y nos vemos en la próxima. Hasta luego.